Hola, ¿cómo están? Antes de arrancar, me gustaría mostrarles algo. Esto que están viendo es la reacción del público a la primera proyección de Daicon 4 Opening Animation en 1983. Podemos escuchar los alaridos y la emoción de la gente que, en ese momento, no sabía que estaban presenciando un momento único en la historia del medio. Eventualmente los integrantes del estudio productor de este corto, Daicon Films, pasarían a formar parte del estudio Gainax y crearían Royal Space Force. Y bueno, eventualmente cambiarían el medio para siempre, pero hoy me gustaría centrarme en el hermano pequeño de Daicon 4, el primer anime creado por el futuro estudio Gainax en 1981, Daicon 3 Opening Animation. Un corto de 5 minutos, el cual es la muestra clara de cómo la ciencia ficción fue el primer refugio de los otaku. Para entender cómo llegamos a esto, primero hay que explicar el contexto de Japón. Durante los 60s, solo 15 años después del fin de la Segunda Guerra, Japón estaba en medio de una recuperación económica sin precedentes, y al mismo tiempo estaba entrando en una época en donde las nuevas tecnologías electrónicas y digitales prometían un futuro brillante. También, durante los 60s, fue que los televisores llegaron a los hogares, primero impulsados por la televisación de la boda del príncipe Akihito en 1959. Yonezawa Yoshihiro, quien en un futuro sería el presidente de la Comiket, recuerda que en los 60s había decenas de mangas protagonizados por detectives, los cuales usaban accesorios tecnológicos futuristas para resolver casos. Y al mismo tiempo, durante los 60s, tenés el inicio de los animes televisivos con Astro Boy. Y no sé si por imitación a este o porque era la temática más presente en obras de ficción de la época, en su mayoría el resto de series animadas, en principios de los 60s, se apoyaban fuertemente en la ciencia ficción. Pero lo que probablemente haya tenido el mayor efecto fue la explosión en popularidad de los tokusatsu por finales de los 60s y principios de los 70s con Ultraman y Kamen Rider. No es casualidad entonces que esos niños de los 60s durante los 70s se hayan encontrado en clubes escolares y convenciones relacionadas a la ciencia ficción. Hay testimonios de gente que participaba en estos eventos, la cual directamente dice que el fandom del anime era inicialmente una parte del fandom de la ciencia ficción. Según el artista y crítico Murakami, la convención de ciencia ficción SF Taikai, que se realizaba anualmente, era un evento para otakus previo a que siquiera exista el término otaku. Y es en estos eventos que se conocen los protagonistas detrás de la animación de la apertura de Daicon 3. Por un lado tenemos a Toshi Okada, quien sería el presidente de Gainax hasta 1992, y por el otro tenemos a Yasuhiro Takeda, quien también fue el fundador de Gainax y participó en la producción de muchísimas series, aparte de manejar proyectos secundarios del estudio. Como comentario, las imágenes que están viendo en pantalla son parte de la serie Blue Blazes, que dramatiza esta época. Tanto Okada como Takeda fueron a los clubes de ciencia ficción de sus universidades. En el caso de Okada, dice que solo fue a su universidad porque tenía un club de ciencia ficción y que apenas se pudo unir, dejó de asistir a clases. Ambos empezaron a asistir a las mismas convenciones con sus clubes universitarios, y al encontrarse empezaron a tener fuertes discusiones sobre diferentes shows de ciencia ficción, ya sea Godzilla, Star Wars, Ultraman o Space Battleship Yamato. Estas discusiones entre ellos eran tan extremas y tan extensas que empezaron a juntar un pequeño público y se hicieron famosos por esto, llevando a que se les dé su propio show en escenarios. Eventualmente se le da a Takeda y a su grupo la opción de organizar la SF Taikai de ese año, que se hacía en Osaka, que es donde él vivía. Todos los años esta convención cambiaba de nombre dependiendo de su locación. Cuando se hacía en Osaka, llevaba el nombre de Daicon, y como era la tercera vez que se hacía, Takeda estaba a cargo de Daicon 3. Y estaban listos para hacer algo grande, una animación que no solo sobrepase lo que se había visto de otros amateurs, sino que se pueda medir con series profesionales. Mediante todo este proceso, Okada fue indispensable. No solo toda la producción fue llevada en un taller de la empresa de su familia, sino que fueron mediante sus conexiones que lograron incluir a los dos animadores que llevarían el proyecto adelante. Por supuesto tenemos el nombre que todos los que están viendo este video conocen, que es Hideaki Anno, quien se encargó de dibujar los mechas. Pero la otra mitad del proyecto fue Takami Akai, quien se encargó de lo que sería el dibujo de los personajes. Con estos dos animadores novatos que nunca habían animado en celuloide, una falta clara de materiales profesionales de animación, y un grupo de personas del staff que ayudaron en la producción, tanto en lo que es fotografía como coloreo, fue que lograron hacer Daicon 3 Opening Animation. Shoot
Lo que se me hace fascinante de este corto de tan solo 5 minutos no es que con recursos y experiencias limitados lograron un trabajo profesional, el cual fue elogiado por el mismo Tezuka que fue a la convención, sino que me fascina el cómo funciona como una cápsula del tiempo, mostrando una imagen del otaku en un momento específico y al mismo tiempo mostrando los presagios del futuro del fandom. Para los que tienen el ojo entrenado, se habrán dado cuenta de que Daikon 3 está lleno de referencias a otras obras de ciencia ficción, las mismas con las que Takeda y Okada se ganaron su fama discutiendo. Pero esas no son las únicas referencias, sino que también se hacen referencias a personajes de los doujinshis de Hideo Azuma, quien, mediante su trabajo amateur e independiente, llegó a ser considerado el padre del Bishoujo o, como se conoce ahora, el Moe. El crítico cultural Keiichiro Morikawa, en una discusión con el mismo Toshi Okada, dice que mientras la generación de otakus de Okada tuvo su foco en la ciencia ficción, las siguientes generaciones movieron su foco hacia el Moe. Especialmente en esta antología, donde vamos a hablar de décadas anteriores, quiero marcar que cada obra está atada a su contexto y generación. Este futurismo optimista de los niños que crecieron en lo que se dice ser la época dorada de Japón es parte de un punto en la historia, el mismo punto en la historia donde el trabajo amateur proveniente del fandom como Daikon 3 tenía el poder de moldear la industria. Daikon 3 no solo es el inicio de lo que se va a convertir en el estudio Gainax, el cual con Evangelion, entre otras obras, cambiaría el medio como lo conocemos, sino que también nos da un pequeño vistazo a las historias de un futuro pasado.